Bien, vamos a trabajar este primer tema, que es el tema de la historia de la salud ocupacional. Eh, lo que hacemos en esta primera unidad y en este tema en específico es hacer una serie de reseñas, muchachos y muchachas, que lo que buscan es eh, mm, hacernos ver acontecimientos importantes en la historia que marcaron un antes y un después de muchos esfuerzos hacia el beneficio de la salud de los trabajadores. Entonces vamos a ir haciendo un viaje a través del tiempo, donde una de las reseñas más importantes que para a nivel de salud ocupacional, a nivel de la salud laboral, se recuerda es el Código de Hammurabi, creado por el rey de Babilonia. En este código ya se hablaban de algunas leyes que protegían hasta cierto punto a los trabajadores, o se hablaba de accidentes que sucedían a nivel de construcción, recordando que en estas épocas se hacían grandes edificios, grandes edificaciones que duraban muchísimos años, pero significaban una gran cantidad de lesiones en personas y que incluso se volvía un problema para estos reyes. Entonces ya se habla de lesiones musculoesqueléticas, entonces que había que considerar. Otro dato importante, justamente también en el antiguo Egipto, está el papiro de Ebers, que un egiptólogo alemán, que se llamaba de apellido Ebers, también encontró este documento que data del año 1500 antes de Cristo, donde también se hace referencia a venenos y materiales tóxicos como el plomo, que ya se veían en algunas áreas laborales que había que prestarle bastante atención. Así también, ya para el año 370 a.C., aparece el padre de la medicina, que es Hipócrates, en donde ya comienzan este, este médico a hacer estudios sobre los daños fisiológicos que se producían sobre todo ya en las minas. En estos tiempos ya había mucho trabajo en minas y habían emanaciones nocivas para muchos trabajadores que generaban consecuencias bastante graves para la salud y que para él tomó mucha importancia. Para el año 2004 al 135 a.C., estamos hablando ya de Nicandro, uno también otro investigador que hace referencia a tóxicos como el arsénico o el mercurio. Incluso este señor, de acuerdo con los estudios de Hipócrates, ya habla del plumbismo o del saturnismo, que es esta enfermedad que proviene del plomo, uno de los minerales que más se trabajaba en la época en diferentes minas. Así también Galeno, en un periodo muy parecido, del 129 al 2016, al 216 después de Cristo, muy cerca allá de Nicandro y siguiendo también las investigaciones de ambos, ya habla de las minas de Chipre e incluso ya descubre intoxicaciones con el plomo y con el cobre que había que prestarle atención a nivel de trabajadores. Para el año 1493 a 1491, Paracelso se le llama el padre de la toxicología, hace grandes investigaciones sobre enfermedades de los mineros que para ese tiempo era una de las actividades más de mayor auge y que había que prestar mucha atención. También en ese tiempo, del 1494 a 1555, está Georgius Agricola con su obra destacada de Re Metallica. Él trabajó eh, en haciendo también estudiando todos estos riesgos de la minería. Hablaba incluso ya para esta de sus obras más destacadas que publicó, ya aspectos hasta de ventilación, de buenas prácticas, incluso hasta a nivel de manejo de estos metales, una obra bastante completa, más dirigida a la parte de los metales, pero también hacía referencia a la parte de la salud de los trabajadores que laboraban en estas minas. Y tiene que ser hasta el año 1700 cuando Bernardo Ramazzini
el padre de la medicina del trabajo, es la persona que para nosotros a nivel de salud ocupacional y a nivel de la medicina del trabajo hace uno de los grandes avances publicando su obra De Morbis Artificum Diatriba, el Tratado de las Enfermedades del Trabajo, donde por primera vez ya se relacionan labores asociadas a enfermedades o oficios donde se generan ciertas enfermedades. Y es que muchos de los historiadores, de los investigadores anteriores solamente hacen referencia a las enfermedades provenientes de contaminantes específicos, pero no clasifican o no hacen una clasificación específica de cada labor. Entonces ya Bernardo en esta obra hace un gran trabajo en la cual, de acuerdo al trabajo de los mineros, de acuerdo al trabajo de los artesanos, hace referencia específica a ciertas lesiones en cada uno de estos trabajos. Para el año 1760-1890 se da la primera revolución industrial gracias a la invención de la máquina de vapor, donde ya máquinas eh, se involucran en procesos de trabajo. Realmente comienza esta situación de lesiones musculoesqueléticas, desmembramientos, ¿verdad? Aspectos de seguridad ocupacional, que más adelante vamos a ver este tema, se vuelve un caos donde hombres, mujeres y niños trabajaban en condiciones realmente inhumanas, donde máquinas altamente peligrosas se ubicaban sin ningún tipo de protección. Entonces se hablaba incluso de que cuando las personas salían de trabajar de estas plantas, parecían campos de guerra. Las personas salían amputadas, salían lesionadas, bastante afectadas, entonces era realmente un problema muchas de estas lesiones. Para 1833, muy cerca del final de la Revolución Industrial, se crea en Inglaterra la primera ley, la ley de las fábricas, donde uno de los grandes avances, para que imagínense, eh, se prohíbe el trabajo a niños menores de 9 años y se limita a un máximo de 69 horas semanales a menores de 16 años. El trabajo infantil para estos tiempos era algo de lo más lamentable en estas grandes fábricas donde se trabajaba con máquinas. Para 1877 en Massachusetts se impone la jornada de 7 horas para mujeres y en 1880 aparece el concepto de la seguridad social en Alemania, donde ya se relaciona lo que son estas enfermedades profesionales a la responsabilidad patronal sobre ellas. Entonces ya el patrono debía tomar cartas en el asunto sobre las lesiones y comienzan ya a generarse lo que son estas empresas aseguradoras donde visitaban las fábricas y las empresas se comprometían a darle seguimiento. Pero vean todo lo que ha pasado de tiempo. Para 1886, uno de los eventos más importantes en la historia, eh, el famoso evento de los mártires de Chicago, estos siete hombres que hicieron, sindicalistas que hicieron y marcaron un antes y un después en la historia. Para mí uno de los eventos más importantes fue donde se luchó, exigían a través de una, una huelga de más de 200.000 personas, imagínense ustedes, donde se exigía en la jornada de 16 a 8 horas laborales. Estos hombres al final de las investigaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos fueron ejecutados y lamentablemente pasó esto, pero marcaron una historia, se derramó muchísima sangre en este evento, muchísimas personas murieron, sin embargo, este evento es el que marca, no sé si alguno lo sabía, el 1 de mayo de 1886. Y es por ese motivo que para 1889 en Alemania, si no me equivoco, se celebra una convención donde donde se conmemora lo sucedido en Estados Unidos, en Chicago, y se establece el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador por primera vez y se le da la importancia a esta situación. Se logra incluso para ese año
establecer las 8 horas para una jornada laboral. Pero bueno, esto sucedió y una lamentable historia. Para 1874 en Costa Rica, ya a nivel un poquito de la historia de Costa Rica, todo esto sucedió a nivel internacional, pero ya para hablar un poquito de Costa Rica, a partir de esta época, después del 86, de 1886, comienza también Costa Rica a ceder parte de todos estos tratados, de todas estas iniciativas, siempre en prevención de los trabajadores, y para 1874 se crea la Sociedad de Artesanos de Costa Rica, que es lo que hoy conocemos más o menos como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para 1913, el 1 de mayo, se celebra por primera vez en Costa Rica el Día Internacional del Trabajador, y para 1920 Costa Rica forma parte oficialmente de la OIT, uno de los eventos más importantes y conmemorativos en la historia de la seguridad laboral. Para 1924, el Instituto Nacional de Seguros, el INSS, es creado, una de las organizaciones, de las instituciones del Estado más importantes para la seguridad social de Costa Rica. Para 1928 se crea la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, lo que la Federación de Artesanos se modifica y ya lo que se va convirtiendo, va evolucionando a lo que conocemos hoy como el Ministerio de Trabajo, como les dije. En 1943, gracias al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el tema de las garantías sociales, el tema de la caja, es una realidad para Costa Rica y realmente no es algo más laboral. Sin embargo, sí se considera dentro de este aspecto de los avances porque de alguna manera es ese sentido social hacia la salud y la seguridad. En 1943 también se aprueba el Código de Trabajo de Costa Rica, que es otro gran de los avances a nivel de los ambientes de trabajo. Para 1955, 1963 y finalmente para 1972 el Ministerio de Trabajo, que lo conocemos hoy así, y Seguridad Social, a través de estas fechas va haciendo, evolucionando poco a poco, desde una prevención social, bienestar social, y para 1972 ya se define como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Finalmente, esta línea en el tiempo de eventos importantes termina para 1982 en Costa Rica con la creación de la Ley 6727 sobre riesgos del trabajo, que es el título cuarto del Código de Trabajo, un documento adicional a este Código de Trabajo que viene a marcar ahora sí muchísimas medidas siempre al beneficio de la salud de los trabajadores, a la creación incluso del Consejo de Salud Ocupacional legalmente, que es una organización, una institución adscrita al Ministerio de Trabajo que vela por las buenas prácticas a nivel laboral, a nivel de salud ocupacional en las empresas. Hoy por hoy es una de las instituciones en las cuales nosotros como profesionales en salud ocupacional mantenemos informados de nuestro trabajo, de nuestra gestión preventiva a nivel de las empresas. Entonces, es uno de los eventos más importantes y de ahí todo lo que ha venido sucediendo a nivel de Costa Rica, a nivel de salud ocupacional. Hoy, 2020, vivimos en Costa Rica un tiempo importante para la salud ocupacional. El Consejo ha tomado muchísima fuerza, muchísimo auge en muchísimos recursos, sobre todo informáticos y de gestión, actualización de normativas y reglamentación que mantiene a Costa Rica muy en alto en el tema de la seguridad ocupacional, el tema de la salud ocupacional para los ambientes de trabajo seguros. Entonces, realmente es de admirar el trabajo que estamos haciendo. Entonces, aquí lo importante es que se ha llevado un gran trabajo, muchísimos años, han pasado más de 2000 años para que hoy vivamos lo que vivimos muchos en el trabajo y la importancia que se le da al tema de la salud ocupacional.